Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 28 de mayo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida a esta hora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cada día martes nos vamos a la Sagrada Escritura, que hoy está delante de nuestros ojos, para llevarte el mensaje de la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es el título que siempre lleva el programa. Pero hoy quiero llevarte a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, al versículo 5, y vamos a ir del 1 al 3 en esta oportunidad. Extenso, es largo el tema y hemos podido escudriñar hasta el versículo 3 de este día para llevarte la palabra, el mensaje que tú esperas cada día martes. Hoy lo he titulado Pastores y Ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa, eterna y bendita palabra que hoy pone en el corazón nuestro. Amado Padre Celestial, te pido como siempre que tú seas el que nos ayude a llevar el mensaje de tu palabra, para que
jamás tu palabra vuelva vacía. Que a esta hora, como cada día, que cada uno de aquellos que buscan de ti puedan recibir a través de su Santo Espíritu esta preciosa y hermosa palabra. A través de Cristo nuestro Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, para hacer tu eterna voluntad, en el nombre poderoso tuyo. Amén y amén. Pastores y ovejas. Podríamos decir parte 1. Porque hemos llegado hasta el versículo 3 de esta epístola de Primera de Pedro. Comenzando diciendo: amados hermanos y oyentes, los ancianos deben ser pastores fieles. Un llamado a los ancianos. Me gustaría leer nuevamente el versículo 1. Dice su palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué impresionantes palabras del apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro dará una palabra de exhortación a los ancianos que están entre los cristianos, que están leyendo esta carta, esta epístola, sí, está bien dice la palabra. Estos ancianos tenían responsabilidades especiales, las cuales les dirigió Pedro. La idea del anciano vino a la vida de la iglesia por medio de la cultura judía, amados hermanos. En Éxodo capítulo 3, versículo 16. Éxodo capítulo 12, versículo 21 y Éxodo capítulo 19, versículo 7. La palabra anciano simplemente habla de la madurez y sabiduría que una persona anciana debe de tener, haciéndolas calificada para el liderazgo. En su aplicación se trata más de sabiduría y madurez que de la edad. Cuando a veces hoy hablamos de ancianos, creemos que son personas con muchos años de vida, pero no es así. La sabiduría de Dios, cuando está en cada uno de los llamados, no tiene edad. Era la costumbre del apóstol Pablo y Bernabé designar ancianos en las iglesias que habían fundado. Hechos 14, 23. También se estaba desarrollando el oficio de pastor, quien era esencialmente un anciano que enseñaba. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Timoteo capítulo 3 Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Quien nombraba y dirigía a los ancianos
y otros líderes, tenemos que ir a Primera de Timoteo, pero al capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde la Biblia Reina Valera tiene un subtítulo que dice requisito de los obispos. Al comenzar leyendo Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice su palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Requisitos, y vamos, dice versículo 3, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Quiero detenerme en el versículo 3. Muchos estoy hablando quizás de mi generación, puede ser, o en estos últimos tiempos, que yo he visto, que yo he apreciado. No soy juez para juzgar. No, mis oídos son míos, no los de aquellos que se denominan pastores, que se autodenominan pastores. Cada uno recibe un llamado y uno tiene una responsabilidad. Pero también hay que mirar los requisitos. ¿Acaso Dios llama a alguna persona codiciosa de ganancia deshonesta al pastorado? Yo creo que no. ¿O llama a una persona que no tiene no es amable, apacible, avaro? O sea, Dios se equivocó en el llamado de esa persona. Quiero decirte con toda honradez que Dios no se ha equivocado, que los que se han equivocado son ellos. Puedes leer y escudriñar la Escritura en este capítulo 3 de Timoteo, del 1 al 13. Yo quiero llevarte ahora a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, no encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar a otros. Tito, ¿qué nos dice la carta de Tito? Capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Requisitos de ancianos y obispos. Cuando yo siento, amado hermano en Cristo, que si Dios me hace el llamado, el 100% seguro tiene que ser de mí, porque Dios no se puede equivocar. Quizás a estos hermanos que se han autodominado pastores, le faltó escudriñar bien las Escrituras para no caer en lo que no es, para mejor dicho, escudriñar las Escrituras para no caer en desobediencia. Nos dice la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo diferente y establecieras ancianos en cada ciudad,
así como yo te mandé. El que fue irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño y de sí mismo, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Una buena enseñanza, o mejor dicho, los mejores requisitos para podernos hacer llamar pastor. El apóstol Pedro dice: yo anciano también. Pedro estaba apto, amados hermanos, para hablar, porque él era anciano también, dice. Aunque Pedro era claramente el providente entre los 12, afirman ningún privilegio o posición especial como él o como muchos que han querido darle, nombrándolo el primer papa de su iglesia. Pedro se miraba a sí mismo como un anciano, también entre los ancianos de la iglesia. Esa mirada tiene que estar en nuestras acciones, en nuestro comportar diariamente. Siempre será bueno, o siempre será, mejor dicho, nuestra sabiduría, queridos amigos, el ponernos lo más que podamos en la posición en la que están a quienes que se le dirige. Es una lástima para cualquier sea el predicador que le predique a la gente con arrogancia. Simplemente es mejor estar lo más cerca posible al nivel en el que están ellos. Tenemos que ser realmente testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro estaba calificado para hablar porque él era un testigo de los padecimientos de Jesús. Cuando vio la tortura de Jesús y probablemente la crucificación, y era un participante de la gloria de Dios, probablemente refiriéndose a cuanto vio la transfiguración de Jesús. Él estaba con Cristo en el jardín. Él estaba con Él cuando fue detenido. Y estaba con Él en la sala del sumo sacerdote. Si Él lo siguió hasta la cruz, no sabemos, amados hermanos. No podemos especular, no podemos agregarle nada a la Sagrada Escritura. Los evangelios no lo establecen y nosotros también no podemos establecerlo. Que Pedro estuvo personalmente allí en la crucificación de Cristo.
Pedro y otros apóstoles tal vez pudieron estar allí entre todos sus conocidos, quienes observaban el evento desde lejos. Lucas 23, 49. Considerando que tal vez Pedro tuvo muy probablemente testigo del padecimiento de Jesús en la cruz, el recordatorio de eso haría su exhortación a los ancianos mucho más poderosa. Es como si dijera: ustedes son los líderes por los cuales Jesucristo sufrió y murió, y yo lo vi sufrir. Alábalo y glorifícalo. Meditaba sobre el sufrimiento de Cristo y pensaba que a muchos se le ha olvidado la crucificación de Cristo. Sin embargo, consideremos que muchos vieron a Jesús sufrir y no aceptó en la manera que afectó a Pedro y a otros que miraban con fe. A algunos les afecta, a otros no. Hubo miles que fueron testigos presenciales del sufrimiento del Señor, quienes sin embargo no vieron el verdadero significado. Ese significado que se nos ha perdido de vista. Esos testigos que vieron el gran sufrimiento, el gran sufrido, salpicado con su propia sangre, pero nunca vieron sus heridas con fe. En este siglo XXI, hoy nos falta traer la cruz de Cristo. Hoy nos falta recordar ese cuerpo azotado y colgado del madero, con sus llagas. Muchos se recuerdan en su aflicción cuando declaran que por sus llagas fuimos curados, como lo dice la Sagrada Escritura. Curado del pecado, hermano, porque Cristo vino a sanar la herida del pecado. Pero no sé, lo usamos como muchos, como un rito, como para rellenar una oración o un clamor. No está malo recordar en nuestras oraciones el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Miles vieron al Salvador morir, pero simplemente se regresaron por su camino a Jerusalén. Algunos de ellos golpeándose su pecho, pero ninguno creyendo en Él o realmente sabiendo el secreto de esa maravillosa muerte. Hoy somos los mismos caminantes que volvieron la espalda a Jesús. Hemos cambiado de camino. Hemos cambiado de dirección. No vamos en dirección de Jerusalén, pero sí que caminamos en dirección de nuestros ídolos, de nuestra prosperidad material, de nuestros propios intereses y bienes. Se nos ha olvidado como pastores o como ministros de Dios
como hermanos de la fe, ser hospedador, amante de lo bueno, ser sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. No tenemos tiempo para ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convertir a los que contradicen. Pedro nos dirige esta carta para este siglo, porque la palabra de Dios es viva. Si vamos y repasamos nuevamente Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3, nos habla y nos dice su palabra: apacentad la grey, que es el rebaño de Dios, que está en vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo del rebaño. La grey de Dios, este fue el primer aspecto del liderazgo, amados hermanos. Pedro parecía haber recordado las tres partes de la comisión de Jesús para él. En Juan capítulo 21, versículos 15 y 17. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Otro aspecto del trabajo es el atender a las ovejas, lo cual significa guiarla, nutrirla, cuidarlas a las ovejas, no vivir de la lana de sus ovejas. Porque muchos miran y quieren tener cantidad, pero no son capaces de nutrirla espiritualmente, ni cuidarla, menos guiarla. Le interesa la asistencia nomás, que estén ahí sentaditas, quietitas en los bancos. La herramienta más importante para el pastor de la grey de Dios es un corazón como el corazón de Jesús. Uno que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y uno que se preocupe por ella genuinamente y está interesado en ella. Evangelio de Juan,
capítulo 10. Juan capítulo 10 dije. Versículo 11 al 14. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10 versículo 14, capítulo 10 versículo 11 al 14. Cuidando de ella. Para Pedro el trabajo de ser un pastor también podría ser entendido como el ser un cuidador, como ser un capataz. Esta palabra de liderazgo proviene a la iglesia de la cultura griega y se refería a alguien que velaba por alguien, un manager o un supervisor. ¿Qué nos dice Hebreos 20:28? Vamos y descubramos las escrituras en Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Y Hechos capítulo 20 versículo 28. Alábalo y glorifícalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero recalcarte, amado hermano, pastor de tu congregación, lo que dice el versículo Hechos 20:28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros no ganamos nada, amados hermanos. Jesús ya pagó el precio, Él ya ganó la iglesia. Él cada día conoce los pasos a seguir. Y quiero volver a Primera de Timoteo, versículo 3, del 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Nunca es de más en repasar, en leer y volver a leer cada una de los requisitos que el Señor los exige. Tito capítulo 1 versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Creemos en la palabra de Dios, amados hermanos. Creemos que lo que aquellos escribieron en cada una de las cartas paulinas fue y salió del corazón de Dios, lo iluminó a cada uno de ellos. ¿Por qué tanta recomendación? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque no es nuestra iglesia, no son nuestras ovejas, sos el rebaño de Dios, somos los administradores o capataz. Porque sé que cuando yo digo siervo te puedes ofender que tú seas siervo. En una oportunidad escuché que alguien dijo al obispo de esa congregación, le dijo siervo. Y algunos hermanos entraron en un poco de celo por esa palabra y dijeron, ¿cómo es posible que le diga siervo al obispo? Somos siervos delante del Señor. En este mundo podremos tener muchos títulos, pero de nada nos va a valer en la presencia del Señor. Nos recomienda no por fuerza, sino por voluntad, voluntariamente. He escuchado a muchos pastores que se quejan del púlpito, de su carga. Y aquí dice voluntariamente. Yo en lo personal digo, si algo se me le está haciendo pesado, es porque lo estoy llevando con mi propia fuerza. Los pastores no deberían de hacer su trabajo con fuerza, como si fueran forzados a hacer un trabajo que en realidad odian o de malas ganas lo pueden ejecutar, sino que deben servir a Dios y a su pueblo voluntariamente. ¿Qué entendemos por voluntariamente? Desde un corazón que ama a las ovejas y que quiere servir. Ninguno de los soldados de Dios son mercenarios o hombres presionados. Todos son voluntarios. Debemos de tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. Lo primero que debemos hacernos un examen. Si vamos al médico le llamamos un examen cardiológico, que nos examine cómo está funcionando nuestro corazón. Y debemos comenzar a entender cada uno de estos requisitos, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no deberían de hacer su trabajo por ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta porque era su motivo para servir como pastor. Tantas cosas que hay dentro de estos años al caminar, que he visto tantas cosas y que por muchas de esas razones anhelan ser pastor. Con toda verdad delante de ustedes, amados amigos y hermanos,
Dentro de esta red social siempre, en alguna oportunidad, alguna hermana me escribe y me dice: pastor, gracias pastor. Nada de gracias para mí, toda la honra y la gloria es del Señor. A muchos le escribo diciendo lo que soy, hermano de la fe, hermanos en Cristo Jesús, porque no es fácil, o mejor dicho, es fácil de colgarse título y no cumplir con cada uno de estos requisitos. Cuando hablamos de las ganancias deshonestas, al contrario, ellos deben de servir con ánimo pronto, dice su palabra, dispuesto a servir sin importar la compensación financiera. Hoy nos viene una larga pregunta. ¿Podría el oficio de un obispo en los primeros días y en el tiempo de la persecución ser un oficio lucrativo? En el tiempo del apóstol Pedro, buena la pregunta. Si los tiempos del apóstol Pedro, en el tiempo de esta carta, Pedro escribe de esta manera, me da a entender que ya había obispos, pastores, mirando este oficio lucrativamente, como en este siglo. Pero al recorrer y escudriñar dentro de la Escritura, se nos viene otra pregunta que nos dice que no el Espíritu de Dios guía al pastor al hablar de estas cosas para la posterioridad en vez de para este tiempo. El Espíritu de Dios guió en esta carta a Pedro para dejar estampado los requisitos. ¿Quién mejor que no los conoce que es el Señor? Él conoce cada uno de nuestros tiempos y cada uno, no esta generación, sino la que viene, la próxima. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Dice su palabra, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la gracia, ejemplo del rebaño. Los pastores no deberían de hacer sus trabajos con señorío, porque las ovejas no les pertenecen. Ellas están a su cuidado. Por lo contrario, los pastores deben de servir como ejemplo, no dictadores, no como teniendo señorío. Demuestra que en la mente de Pedro los pastores tenían autoridad significante en la iglesia primitiva. Si el oficio del pastor era tan importante que el pastor no gobernaba ni guiaba, entonces había muy poco potencial para tener señorío. Pero como Pedro de este aviso demuestra que sí había potencia para tener señorío. Los hechos preocupantes
es que los pastores son ejemplo de la grey. Tendrán la intención de serlo o no. Es interesante ver cómo la congregación toma la personalidad de su pastor en lo bueno y en lo malo. Porque Él es el que lo está guiando, Él es el que lo está enseñando. Los que están a vuestro cuidado. Ese sustantivo significa mucho, y entonces lo que es asignado por mucho, una porción o una parte de algo. Dios ha asignado las diversas partes de su preciada porción para su cuidado personal. La idea es que Dios ha confiado la responsabilidad de los espirituales de ciertos individuos a pastores particulares. En eso debemos tener siempre presente. Al llegar a la conclusión de estos 3 versículos bíblicos, pastores y ovejas, amada hermana, amigo, hermano de la fe, anima a tu pastor a estar bajo la vara de Dios. Ora por tu pastor, dialoga con él. No permitas que hayan dudas en tu mente, no permitas que hayan dudas en tu caminar. Con buena expresión, o mejor dicho, en buena educación, puedes hacerle las preguntas que tú necesitas de una respuesta clara. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquellos pastores tienen que demostrar que aquellas ovejas que llegaron un día maltratadas, heridas, hoy bajo la presencia de Dios, Él la ha podido conducir y están engordando espiritualmente, transformando su vida y poniéndola en los pies de Cristo nuestro Salvador, reconociendo que Él es el buen pastor. Amén. Amados hermanos, cada instante de nuestra vida, la Sagrada Escritura nos enseña, nos hace revivir la crucificación de Cristo. No seamos como aquellos que miraron desde lejos. No seas como aquellos que le dieron vuelta la espalda a Cristo. En los momentos que más Él necesitó, no recibió el apoyo. Hoy, como siempre, le pedimos siempre la guía del Espíritu Santo, el que mora en nosotros, para tener discernimiento, para poder ser guiado por verdaderos pastores, no pastores asalariados, sino pastores hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. Y eso no es todo, sino que sean retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que Él también la enseñe tal como está escrita. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, le decimos gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo,
por esta palabra de este día. Tu palabra me da vida, me da aliento y me guía, me enseña y me ilustre. Hoy te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Amén. Amados hermanos, al llegar al final del mensaje, tu palabra me da vida, pastores y ovejas. Quiero invitarlo para el jueves 30 de mayo a las 20 horas en vuestro programa Orando por el Prójimo. Envía tu petición si es necesario que necesites tu apoyo en la oración, pero no olvidándote que juntos con tu petición a esa misma hora vamos a orar por ella juntamente contigo desde el lugar donde te encuentres. Si hay alguna imposibilidad por motivo de trabajo, Dios lo comprende y lo entiende, porque Él conoce el lugar donde te encuentras cada día. Te invito a esta gran convocatoria, una convocatoria virtual, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la próxima alabanza. Vamos a ir. Cristo contempla su iglesia, pero me dicen que está. Vamos a ir. Tu palabra me da vida. Están ocupando dentro de el YouTube la misma alabanza. Amén. Una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar, como una antorcha que se enciende en la oscuridad, como una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña, me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Como una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía,